Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha curiosidad. Porque hoy precisamente vamos a satisfacer esa curiosidad con un tema que está dando mucho de qué hablar, un rumor que ha encendido las redes sociales y que tiene como protagonista a una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Sí, lo habéis leído bien. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y de esas supuestas compras de ropa de bebé que han levantado una oleada de especulaciones. ¿Está Demet esperando un bebé? ¿Será que se está preparando para un nuevo papel? ¿O quizás hay algo más detrás de todo esto? Vamos a investigar a fondo, a analizar todas las pistas y sobre todo, a separar la verdad del rumor. Antes de empezar, quiero pediros un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y si ya sois parte de esta comunidad, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Demet Özdemir, una figura icónica de la televisión turca, conocida por su talento, su carisma y por supuesto, su innegable belleza. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Demet ha cautivado al público con su versatilidad, interpretando personajes que van desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Su participación en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y reconocidas en Latinoamérica y España. Su actuación en esta serie no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino que también le granjeó una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos con fervor. Su química en pantalla con Can Yaman fue innegable, alimentando rumores de un romance fuera de la pantalla, aunque ambos siempre lo negaron, manteniendo una relación de amistad y profesionalismo ejemplar. Pero más allá de su carrera profesional, la vida personal de Demet siempre ha sido objeto de interés mediático. Sus relaciones amorosas, sus proyectos fuera de la pantalla y por supuesto, sus planes a futuro son temas que generan un gran revuelo entre sus fans. Y es precisamente este interés el que ha alimentado los rumores sobre su supuesto embarazo. Recordaremos su relación anterior, que también generó mucha expectación y cobertura mediática, aunque terminó de forma inesperada. Este historial de relaciones expuestas al ojo público ha hecho que cualquier indicio de cambio en su vida personal se amplifique y se convierta en tema de debate. Todo comenzó hace unas semanas, cuando varias fuentes anónimas cercanas a la actriz comenzaron a filtrar información sobre unas supuestas compras de ropa de bebé que Demet habría realizado en varias boutiques exclusivas de Estambul. Las fuentes aseguraban que Demet había mostrado un gran interés por prendas de tonos neutros, como blancos, grises y beiges, y que incluso había solicitado asesoramiento sobre productos orgánicos y específicos para recién nacidos. Se habló de boutiques como Minimundo y Bebelandia, conocidas por su exclusividad y por ofrecer productos de alta calidad para bebés. Incluso se mencionó a una empleada de Bebelandia, que supuestamente atendió a Demet, aunque esta empleada no ha querido confirmar ni desmentir la información, alegando políticas de confidencialidad de la tienda. Obviamente la noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, desatando una ola de comentarios, especulaciones y felicitaciones anticipadas. Los fans de Demet se dividieron en dos bandos, los que creían a ciegas en el rumor y los que preferían esperar a una confirmación oficial por parte de la actriz. Se crearon hashtags como #Demet embarazada y #Baby Özdemir, que rápidamente se convirtieron en trending topics en Twitter e Instagram. Los foros de fans se llenaron de debates acalorados, con argumentos a favor y en contra del supuesto embarazo. Algunos incluso comenzaron a elaborar listas de posibles nombres para el bebé, imaginando cómo sería la vida de Demet como madre. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existen pruebas concretas que confirmen las compras de ropa de bebé por parte de Demet? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna imagen o vídeo que respalde estas afirmaciones. Las únicas pruebas son las declaraciones de las fuentes anónimas, las cuales, como ya sabemos, no siempre son fiables. Los paparazzi, siempre al acecho, no han logrado captar ninguna imagen de Demet comprando ropa de bebé o visitando tiendas especializadas. Esto no quiere decir que no haya sucedido, pero sí que la evidencia tangible es prácticamente inexistente. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Muchas veces estas
Informaciones son creadas o exageradas por los medios de comunicación con el único fin de generar interés y aumentar las visitas a sus páginas web. Y lamentablemente en muchas ocasiones, estas informaciones carecen de fundamento y terminan siendo simples inventos. Recordemos el caso de otra actriz turca, Hande Erçel, que también fue objeto de rumores similares en el pasado, que finalmente resultaron ser falsos. Estos antecedentes nos invitan a ser cautelosos y a no dar por sentado cualquier información que circule en las redes sociales. Pero entonces, ¿por qué este rumor ha calado tan hondo entre los fans de Demet? Yo creo que la respuesta es sencilla, porque el público tiene un gran cariño y admiración por la actriz, y muchos desean verla formar una familia y cumplir sus sueños personales. Además, la imagen de Demet como una mujer fuerte, independiente y exitosa la convierte en un modelo a seguir para muchas personas, quienes ven en ella un ejemplo de superación y de lucha por alcanzar sus metas. Verla en la faceta de madre sería, para muchos, la culminación de ese modelo a seguir. Ahora bien, volviendo al tema del supuesto embarazo, es importante analizar otras posibles explicaciones para las compras de ropa de bebé. En primer lugar, debemos recordar que Demet tiene varias sobrinas y sobrinos a los que adora. Es muy probable que las compras de ropa de bebé hayan sido un regalo para alguno de ellos, o quizás para alguna amiga cercana que esté esperando un bebé. Demet siempre ha mostrado un cariño especial por los niños, y es común verla compartiendo momentos con sus sobrinos en sus redes sociales. Regalar ropa de bebé a sus seres queridos sería, por lo tanto, una actitud completamente coherente con su personalidad. En segundo lugar, no podemos descartar la posibilidad de que las compras de ropa de bebé estén relacionadas con un nuevo proyecto profesional. Como mencioné anteriormente, Demet es una actriz muy versátil que ha interpretado una gran variedad de personajes a lo largo de su carrera. No sería descabellado pensar que esté preparando un nuevo papel en el que tenga que interpretar a una madre, o que esté participando en una campaña publicitaria relacionada con productos para bebés. La industria del entretenimiento turca es conocida por su dinamismo y por la constante producción de nuevas series y películas. Demet, como una de sus figuras más destacadas, podría estar involucrada en un proyecto que requiera la utilización de ropa de bebé como parte del atrezo o la ambientación. Y en tercer lugar, y esta es una teoría un poco más descabellada, pero no imposible, podría ser que Demet esté planeando adoptar un bebé. Aunque esta opción parece poco probable, no podemos descartarla por completo, ya que Demet siempre ha demostrado ser una persona muy solidaria y comprometida con las causas sociales. Su participación en campañas benéficas y su apoyo a organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los niños son una muestra de su sensibilidad y compromiso social. Adoptar un bebé sería un gesto de gran generosidad que, aunque sorprendente, no estaría del todo fuera de lugar en su trayectoria. Pero vayamos más allá, profundizando en las posibilidades de un nuevo papel. ¿Qué tipo de personaje podría interpretar Demet que justifique la compra de ropa de bebé? Podría ser una madre primeriza en una comedia romántica, una mujer que lucha por la custodia de su hijo en un drama familiar, o incluso una detective que investiga un caso relacionado con la maternidad. Las opciones son infinitas y el talento de Demet le permitiría abordar cualquier tipo de personaje con solvencia y credibilidad. En el caso de una campaña publicitaria, Demet podría ser la imagen de una marca de pañales, leche de fórmula o productos para el cuidado del bebé. Su popularidad y su imagen positiva la convierten en un reclamo muy atractivo para las empresas que se dedican a este sector. Además, su belleza y su carisma la harían conectar fácilmente con el público objetivo de estos productos, las madres y los padres jóvenes. En definitiva, la verdad es que hasta que Demet Özdemir no haga una declaración oficial al respecto, todo lo que digamos serán meras especulaciones. Lo importante es no dejarnos llevar por los rumores y respetar la privacidad de la actriz. Si Demet decide compartir la noticia de su embarazo con el público, lo hará en el momento que ella considere oportuno. La presión mediática y la exposición constante a la que están sometidas las celebridades pueden ser muy agobiantes, y es fundamental respetar sus tiempos y sus decisiones. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, apoyándola en sus proyectos profesionales y, sobre todo, deseándole lo mejor en su vida personal. Porque al final del día, lo más importante es que Demet sea feliz y que pueda cumplir todos sus sueños, ya sean personales o profesionales. Su felicidad debe ser la prioridad, independientemente de si está embarazada, trabajando en un nuevo proyecto o simplemente disfrutando de su vida personal.
Así que, recapitulando, hoy hemos hablado sobre los rumores que circulan en torno a Demet Özdemir y sus supuestas compras de ropa de bebé. Hemos analizado las posibles explicaciones para estas compras, desde un posible embarazo hasta un nuevo proyecto profesional o un regalo para un familiar o amigo. Hemos recalcado la importancia de no dejarnos llevar por los rumores y respetar la privacidad de la actriz, esperando una confirmación oficial por su parte. También hemos explorado las diferentes facetas de la carrera de Demet, su impacto en la sociedad turca y su compromiso con causas sociales. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet está embarazada? ¿O pensáis que las compras de ropa de bebé tienen otra explicación? ¿Qué tipo de papel os gustaría verla interpretar en el futuro? ¿Qué pensáis de su compromiso con las causas sociales? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que pensáis. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis like, lo compartáis con vuestros amigos y por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para vosotros. No olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por verme, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y nosotros estaremos aquí para contársela. Hasta la próxima.